Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama, por nuestros pecados vivíamos aliados de ti y vivíamos en los pecados, por lo que teníamos que recibir el juicio y la ira de Dios. Sin embargo, tú nos tuviste misericordia y nos perdonaste eternamente con la sangre preciosa del Señor, sin pedirnos ninguna obra. Por eso te damos gracias. En ese tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos juntos, aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Creemos que tú estás con nosotros en este tiempo también. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas, para que ninguno de nosotros sea parte de tu gracia. Y enséñanos lo que debemos hacer como tus hijos, para que podamos vivir para tu gloria y tu voluntad por el resto de nuestra vida. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y también ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti, y que puedan salvar a las almas perdidas. Cuida a los que están enfermos y a los débiles de corazón con tu gracia. Este mundo cada día se hace más caótico y se llena más de pecados, y no podremos saber qué pasará el día de mañana. Nosotros estamos viviendo en este mundo y podremos caernos fácilmente en los pecados sin tu ayuda y tu protección. Por eso, sosténos con tu palabra y con tus manos poderosas, para que podamos vivir obedeciendo tu palabra. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos en ese tiempo también, para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad y las cosas que debemos hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18. Antiguo Testamento, Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, versículo 1. Solo uno, leamos junto. Te amo, oh Jehová, fortalece mi alma. Hoy en día, cada domingo estoy predicando con el tema el vivo y el muerto. En la Biblia les llama a los que nacieron de nuevo, los hijos de Dios, como los vivos, y les llaman a los que no son salvos, los muertos. Los muertos tienen el espíritu muerto y también llevan una vida limitada en este mundo. Por eso ellos viven como un criminal sentenciado a muerte. Él no sabe la fecha de su ejecución, pero su destino es que pronto va a morir. De esta manera,
Un día de repente todos los hombres podrían morir como un criminal condenado a muerte. Por eso ellos no tienen la vida verdadera en este mundo. Pero Jesús dijo en San Juan capítulo 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los salvos recibieron al Señor, quien es la resurrección y la vida. Por eso, aunque un día mueran su cuerpo, pero resucitarán con un cuerpo espiritual e incorruptible. Y desde el día que el espíritu fue salvo, ese espíritu no morirá eternamente. Porque recibieron la vida eterna. Los salvos son a los que Dios les prometió que aunque mueran, resucitarán con un cuerpo incorruptible y espiritual. Por eso, a ellos se llaman los vivos. Porque les predicó con el mismo tema durante muchos domingos, porque los vivos y los muertos son muy distintos. Los renacidos, o sea, los salvos recibieron el amor verdadero y la vida eterna y recibirán el reino de Dios como herencia. Nosotros somos los que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y tenemos la esperanza eterna. Y además tenemos diferente propósito de vida. Tenemos diferente propósito de vida. Los valores, esperanza y propósito de nuestra vida son muy diferentes a las de los muertos. No es que los vivos y los muertos están parecidos, sino que son totalmente diferentes. Nosotros somos muy diferentes que los del mundo. Nosotros empezamos una nueva vida a partir de que fuimos salvos. Los de este mundo jamás podrán entender la vida de los cristianos. Los de este mundo no conocen a Jesús, muchos menos a los salvos, o sea, a nosotros. Jesús dijo, di a mí, me conoces, di a mí, Padre. La gente de este mundo no conoce a nuestro Padre Dios, ni tampoco a Jesucristo. Por eso, jamás podrá entender la vida de los cristianos, la vida de nosotros. Por esta razón, la vida de los vivos espirituales y la vida de los muertos son muy distintas. No tenemos que olvidarnos que estamos llevando una vida totalmente diferente a la vida de la gente de este mundo. No se parecen en nada, son totalmente diferentes. Y en la Biblia se escribe con detalle cómo es la vida de los cristianos, que se llaman los salvos. En la Biblia está escritos 3 temas principales. Primero, sobre Dios, cómo es Él y cuál es su trabajo. Por eso, los incrédulos pueden conocer la existencia de Dios y lo que Dios hace por medio de la Biblia. Y segundo, en la Biblia está escrito cómo los hombres pueden ser salvos, qué es lo que tienen que hacer para que sean salvos. Y también está detallado cómo tienen que vivir los salvos en este mundo. Por eso, los incrédulos, primeramente, tienen que conocer la existencia de Dios y tienen que conocer lo que Dios hace. En Salmos capítulo 118, 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Nosotros predicamos y enseñamos que Dios creó todas las cosas y está manejando la historia de la humanidad con su palabra poderosa. Y también predicamos y hacemos que la gente entienda que Dios cumplió la salvación a través de Jesús.
Por eso, los incrédulos tienen que conocer y creer en esta verdad por la Biblia. Así en la Biblia es escrito cómo los hombres pueden ser salvos. Arrepentíos y creen en el Evangelio. El arrepentimiento significa que uno sabe que es pecador y vuelve a Dios. Es decir, al entender que está yendo a la dirección opuesta de Dios y se vuelve a Él. Al conocer bien sus pecados y entender la gracia de Dios, el Evangelio, ahí recibe la salvación. Este es el real arrepentimiento. Uno debe aceptar el Evangelio de Dios con el corazón arrepentido. Y también los cristianos que son salvos, ellos no tienen que pensar que la salvación es todo. Ya yo soy salvo, yo recibí el perdón de pecado, ahora puedo ir al cielo, ya y nada más. No debemos pensar así. Hay una razón y propósito por la cual Dios nos salvó. Tenemos que aprender cómo los cristianos tienen que vivir después de ser salvos. Por eso, Salmo dice así: el hombre que está en ola y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre no es un animal. Los animales nacen para ser apresados y matados. Y Dios dio a los hombres todo tipo de los animales para que los domine o los maten o los coman. En 2 de Pedro capítulo 2:12 dice: como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Los animales nacieron para morir finalmente. Por eso, cuando nosotros comemos algún tipo de carne, no nos sentimos lástima, aunque un animal fue sacrificado. Porque los animales nacen para ser apresados o matados por los hombres. Por eso, al morir de esta manera, cumplen el propósito de su vida, los animales. Pero nosotros, hombres, no nacimos para morir, sino para vivir eternamente. Por eso, el Señor vino a este mundo para darnos la vida eterna. Los cristianos obtuvieron la vida eterna, la nueva esperanza. Y tienen que vivir para cumplir el propósito por el cual Dios les salvó. Por eso, hay muchas cosas que los salvos tienen que aprender. Tienen que esforzarse de aprender la Biblia y tienen que esforzarse de vivir obedeciendo la palabra aprendida y entendida. Algunos van a la iglesia sin pensar en nada y solo cantan y oran, escuchan la palabra en la iglesia. Y se dicen que esto es el culto. Ellos dicen, ahora empezamos el culto y luego dicen, culminamos el culto. Esto no es incorrecto. Porque la Biblia dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dice Romanos capítulo 12, el culto verdadero es que en toda su vida tiene que vivir entendiendo la santa y agradable voluntad de Dios y tiene que vivir cumpliéndola, distinguiéndose de este mundo. Este es el sacrificio vivo y el culto racional. Este culto tiene que seguir en nuestra vida, desde el día de la salvación hasta que vayamos al cielo. Aún en el cielo, tenemos que saber que esto es la vida de los cristianos. Algunos van a la iglesia solo para cantar, orar, o practican en algunos ritos religiosos y a veces ofrendan, pero hasta los religiosos también hacen estas cosas. Los budistas ofrendan bastante y si vemos sus templos, algunos son muy grandes y elegantes. Los musulmanes también, ellos hicieron muchos templos. Cuando yo fui a Myanmar, vi un templo de budista. Era el templo más grande que he visto en mi vida. Ahí había más de 100 estatuas de Budas y me dieron que en el lugar más alto está edificando más con más oro. Hacen todo esto para sus dioses. Por eso, los otros religiosos también hacen bien todo esto. Nosotros también podríamos llevar una vida religiosa de cristianismo. El cristianismo no es una religión, pero ahora vino a ser un tipo de religión. No tenemos que llevar una vida religiosa. Por eso,
Estamos aprendiendo con la Biblia cómo es la vida de los vivos. Nuestra vida es totalmente diferente a la vida de los que no son salvos. Ellos son muertos y nosotros somos vivos. Porque obtuvimos la vida eterna. Por eso, nuestros valores y el propósito de nuestra vida debe ser diferente que el de los que no son salvos. No deben ser parecidos. Nosotros tenemos que aprender la palabra y obedecer desde las cosas pequeñas. Así podemos vivir siguiendo al Señor y podemos imitarlo. Nuestro corazón y nuestra vida tiene que imitar poco a poco al Señor. Por eso, el domingo pasado les prediqué sobre el amor de Dios. El amor de Dios es la fuente de nuestra salvación. En 1 Juan capítulo 4, 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. La Biblia más bendita de toda la Biblia es que Dios nos ama. La palabra más bendita, que Dios nos ama. Dios, quien creó todas las cosas, amó a unos pecadores como nosotros. Antes de ser salvos, éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, por nuestras malas obras. Pero en Romano capítulo 8 dice: aun siendo enemigos de Dios y siendo pecadores, Dios nos amó. Por eso, la palabra que Dios nos amó es una palabra más maravillosa de la Biblia. Si Dios no hubiera tenido amor, ninguno habría podido ser salvo. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús vino a este mundo y fue crucificado, y Él recibió gran sufrimiento, y Él recibió maldición y juicio de pecado en vez de nosotros. Este es el amor de Dios, porque por nosotros Él recibió nuestro juicio. Dios nos entregó su unigénito, quien obedeció hasta la muerte. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer en Jesús significa creer en el amor de Dios. Y también dice, Romano capítulo 8 dice así, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó a su propio Hijo y nos lo entregó hasta la muerte. Este es el amor de Dios. ¿Quién podría entregar a su Hijo para que muera por otro? Ningún hombre podrá hacer esto. Pero entre Dios Padre, Hijo Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad, entre ellos, Dios Padre no escatimó a su unigénito y lo entregó hasta la muerte por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese amor nosotros hemos entendido un poco. Entendido un poco, hemos sido salvos. Pero después hay que ir conociendo más el amor de Dios. Los hijos pequeños sí saben que sus padres les aman, pero no saben cuántos les ama. Pero mientras vivan recibiendo más amor y viendo cómo sus padres se han sacrificado mucho, ahí poco a poco van conociendo cuán grande es el amor de los padres. Cuando fuimos salvos, solo conocimos la salvación, solo conocimos el perdón de pecado. Ese era un amor de Dios, pero, como dice Efesios capítulo 3, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. La profundidad del amor, que dejando su trono santo del cielo, vino a la tierra y sacó a los pecadores del suelo del infierno. Y la longitud del amor es un amor infinito, no tiene el fin. Y la anchura del amor, que ama a todas las personas, la anchura del amor. Y así,
poco a poco tenemos que ir conociendo, entendiendo el amor de Dios. Y de esa manera seremos llenos de toda plenitud de Dios. Por eso, en Salmos capítulo 18 nos dice, David dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Este versículo nos hace emocionar. David pudo conocer que Dios lo cuidaba y lo protegía mientras sufría siendo perseguido por el rey Saúl. Por eso dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Dios, tú eres mi Salvador, mi vida, mi esperanza. Te amo, mi Señor. Así podemos confesar a Dios. Tú me guías hasta el reino eterno. Tú eres mi fuerza. Te amo, mi Señor. En 1 Juan capítulo 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos al Señor porque el Señor nos amó primero. También dice, 1 Juan capítulo 4 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús murió en propiciación por nuestros pecados para la reconciliación con nosotros. No es que nosotros primero amamos a Dios, sino primero Él nos amó. Y con su amor grande y maravilloso fuimos salvos y nos hizo sus hijos. Por este amor ahora amamos al Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros vivimos siendo agarrados por el amor de Dios. Por eso, 2 Corintios capítulo 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, fuimos esclavos del amor de Cristo. Cuando un hombre y una mujer se enamoran, dice, no puedo vivir sin ti, eres todo para mí, yo te amo mucho. Si este amor pudiera durar para siempre, sería bueno. Así, si uno se enamora de alguien, viene a ser el esclavo del amor. Algunos hasta mueren por amor. Pero el amor debe ser mutuo, recíproco, no unilateral. Primero, los padres aman a sus hijos, dan a luz, los crían y le dan todo. Así los hijos reciben amor de sus padres primero, por eso luego puede amar a sus padres. Así es mutuo. Si el esposo ama a su esposa, ella habiendo recibido ese amor también lo amará. Pero si uno ama y da su amor, si uno ama a otro y da su amor a otro, pero nunca recibe el amor del otro, esto sería una situación muy infeliz. O si uno recibió el amor, pero no puede corresponder ese amor, igual es una situación infeliz. Si uno ama a alguien, desea ser correspondido, es recíproco. Yo te amo, pero aunque tú no me ames, está bien, no pasa nada, no existe esta situación. Si ama a alguien, entonces también quiere ser amado. Si uno recibe un gran amor de otro, pero no puede corresponder a ese amor, es una situación muy triste. Recibimos un gran y maravilloso amor de Dios. Tú eres mi vida, mi esperanza, mi fortaleza mía. Te amo, oh Jehová. La Biblia nos explica en detalle cómo podemos amar a Dios. El amor de Dios para nosotros es inmenso y maravilloso. El amor que damos al Señor es muy pequeño y no se puede comparar con el amor de Dios para nosotros.
Los hijos pequeños aman a sus padres y los siguen. Entonces, los padres se gozan viendo esto. Pero, como un niño pequeño puede pagar todo el amor de sus padres, así, ¿cómo podemos pagar todo el amor de Dios, toda la gracia de Dios? Ni siquiera podemos medir todo el amor que Dios nos ha dado. Hay un himno que dice así: no puedo pagar toda la gracia y todo el amor que me dio, pero igual, mi corazón débil y mi cuerpo humilde le servirá al Señor. Aunque no pueda pagar todo, pero mi corazón, mi cuerpo humilde servirá al Señor. Es algo normal. El Señor abandonó su vida para nosotros, para salvarnos. Y ahora Él quiere recibir nuestro amor. Quiere ser amado por nosotros. Tenemos que saber esto. Yo te amo, pero aunque tú no me ames, no pasa nada. No hay problema. No existe ese tipo de amor. El Señor quiere que le amemos. Él quiere recibir nuestro amor. Por eso, en San Juan capítulo 21, 15, dice que ahí Jesús apareció ante sus discípulos después de resucitar. Y dio a Pedro, Simón, hijo de Jonás. Porque Jesús le puso otro nombre a Pedro, pero ¿por qué le llamó Simón, que era su nombre original? Es porque Jesús quería empezar desde cero con Pedro, del lago Galileo, donde anteriormente Jesús llamó a Pedro cuando era pescador. Del mismo lago Galileo le dio, empecemos de nuevo. Pedro lo siguió por 3 años y medio, pero le negó 3 veces y terminó con el fracaso. Pero Pedro, al ver a Jesús que resucitó, realmente pudo creer en él. Y Jesús quería decir que ahora empecemos de nuevo. De igual manera, desde que entendimos el amor de Dios en verdad, hemos empezado la vida cristiana. Desde el día entendió el amor de Dios, empieza a amar a Dios. Ese es el inicio de la vida cristiana. El Señor le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tú me diste que me amabas más que otro, pero ¿qué pasó? Ahí Pedro se arrepintió. Él antes no había entendido el amor de Dios. Por eso negó al Señor 3 veces. Él pensaba que Jesús iba a ser un rey y que moriría. No pensaba que moriría en la cruz. Pero creyó viendo que Jesús resucitó. También supo que Jesús perdonó sus pecados eternamente con su muerte. Por eso, ¿cómo respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora de verdad te amo el Señor. Cuando Pedro dijo que jamás negaría al Señor, pero Jesús le dijo que lo negara 3 veces antes de que el gallo cante. Jesús conocía muy bien a Pedro, al Pedro humano. Pedro humano no podía amar verdaderamente al Señor porque aún no había entendido el amor del Señor. Por eso él negaba a Jesucristo y no podía seguirlo realmente. Pero ahora Pedro entendió el amor del Señor, por eso podía seguirlo. Y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le hizo a Pedro 3 veces las mismas preguntas. Y Pedro también respondió 3 veces de la misma manera: sí, Señor, tú sabes que te amo. También el Señor nos preguntará a cada uno de nosotros: ¿me amas más que cualquier cosa de este mundo? ¿Tú me amas más que a tus padres? ¿Tú me amas más que tu esposa, tu esposo o que tus hijos? ¿O me amas más que tus hermanos? Porque así preguntará. Algunos dicen: Jesús es muy avaricioso porque Él solo quiere que le amen a Él nada más. No debemos pensar así, porque el Señor nos amó tanto, aunque amemos tanto a Dios, aunque muramos 100 veces para el Señor, no podemos pagar
toda su gracia de Dios. Entonces, ¿está mal que el Señor nos pide que le amemos por sobre todas las cosas? No, es algo normal. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El Señor dejó su trono de gloria en el cielo y vino a este mundo con su cuerpo humano. Y él vivió en una humilde casa por 30 años y predicó durante 3 años y medio, sufriendo mucho. Y al final él sufrió hasta la muerte en la cruz. ¿Por qué? Por amor. Si no hubiera tenido ese amor, ¿cómo habríamos podido ser salvos? Dios es amor y Jesús es la encarnación del amor. Si entendimos ese amor del Señor, entonces es algo normal que le amemos más que a otros. Si no, significa que todavía no entendieron bien el amor de Dios. ¿No es así? El Señor nos preguntará si le amamos o no, realmente. Entonces, tenemos que responderle como Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor sabe todo esto, sabe todo nuestro corazón. Si vemos en 1 Corintios capítulo 8:3, dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dios conoce a los que le aman. Y en Juan capítulo 15, 5, 41 dice, Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesús no quería ser glorificado por los hombres. ¿A quiénes dio esta palabra? Dio al pueblo de Dios. Es un pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Ellos guardaban la ley, el día de reposo y hacían culto con mucho celo en el templo de Dios. Sin embargo, el Señor sabía que en ellos no tenía el amor de Dios. Dios sabe todo, si le amamos o no. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Claro que sí, Él sabe. También sabe cuánto le amamos. Y también conoce a los que no le aman. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No hay ninguna cosa que el Señor no conozca. En Mateo capítulo 10, 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él sabe cuántos cabellos tenemos, sin necesidad de contarlos. Además, la Biblia dice que Dios sabe cuántas estrellas hay en el cielo y puso a cada estrella su nombre. Él conoce todo. No hay ni una cosa que Él no conoce. No existe ningún lugar en el que Él no esté. No existe ninguna cosa que Él no sepa. Ahora aquí también. Ahora aquí también. Creo que hay más que 3,000 personas en este salón. Como ya culminó la remodelación del otro salón, muchos fueron allá. Por eso ahora parece que no hay problema. Pero antes todo venía acá y no había asiento. Por eso muchos se movían tanto buscando su asiento. Aunque haya unas miles de personas, Dios conoce a cada persona. Él conoce nuestra fe. También conoce cuánto le amamos. También conoce a los que no le aman. San Juan capítulo 2, vamos a buscar. San Juan capítulo 2. Capítulo 2, versículo desde 23. Del 23 al 25.
Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús fue a Jerusalén en la fiesta de Pascua e hizo ahí muchas señales. Por eso, muchos creyeron viendo las señales de Jesucristo. En otra parte de la Biblia dice, algunos profetizaron y echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros en el nombre del Señor y dijeron al Señor, Señor, ¿tú me conoces, cierto? Señor dice, no te conozco, apártate de mí. Porque dice que no lo conoce, primero, ellos no eran salvos. Sin ser salvo, hace muchos milagros. ¿Esto le agradará al Señor? Sin ser salvo, pueden profetizar, pueden sanar a los enfermos, también pueden hacer muchos milagros, pero el Señor no reconoce la fe de ellos. Si vemos San Juan capítulo 13, está cerrada, bien cerrada, la puerta del cielo. Y la gente tocando la puerta dice, Señor, ábrenos. Jesús le respondió, no sé de dónde sois, no os conozco. Señor, ¿no nos conoces? Delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Nosotros vivíamos contigo. Pero Jesús dio hasta el fin, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así, Dios sabe todo. Yo creo en una persona, pero esa persona no cree en mí. O yo amo a una persona, pero esa persona no me ama. Es un amor unilateral, un amor falso. Una fe falsa. El amor y la fe debe ser mutuo. Uno dice de su boca, ama al Señor. Señor, ¿reconoce su amor? No lo reconoce. Si vemos Gálatas capítulo 4, 9, dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Yo conozco a Dios, y Dios también me conoce. Es algo muy maravilloso. Aunque yo conozco a una persona, pero esa persona tal vez no me conoce. Deben conocerse entre dos. Yo digo, yo conozco a tal persona, y alguien le pregunta a esa persona, él dice que le conoce. ¿Usted lo conoce? Y le responde, no, no lo conozco. ¿Quién es él? Entonces, ¿qué pasaría? Tenemos que conocer al Señor y Él también tiene que conocernos. Este es el verdadero conocimiento entre dos. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Dios conoce a los que le aman. Entonces, ¿cómo puede realmente amar al Señor? ¿Cómo? Esto está escrito en la Biblia en detalle. Si ama al Señor, entonces tiene que haber la evidencia de que le ama, ¿cierto? El Señor nos amó solo de su boca, nada más. Si Dios nos ama solo de boca, entonces, ¿cómo podemos confirmar que si Él realmente nos ama o no? Él nos amó no solo de su boca, sino que nos entregó su unigénito hasta la muerte en la cruz. ¿Qué más Él puede hacer? En San Juan capítulo 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Si uno pone su vida por otro, ¿habrá el amor mayor que esto? Aunque podría dar un poco de dinero y comida a los pobres, pero esto no es el perfecto amor. No hay mayor amor que este que uno ponga su vida por otro. Jesús nos pide amor hacia Él y quiere que le correspondamos. Quiere confirmar si realmente le amamos o no. Si el amor que tenemos hacia Él es verdadero o no. Él quiere confirmar esto. Porque sí existe el amor falso. Amar solo de boca es un amor falso. ¿Quién no podría amar a otra solo de boca? Los estadounidenses siempre dicen de boca, I love you, you love me. ¿Cuánto me amas tú? Te amo muchísimo. Parece que tiene real amor para otro, pero fácilmente se divorcia, se separa. ¿Esto es el real amor? El amor real no tiene el fin. Cuando su pareja está sana, le ama tanto, pero cuando se enferma, la abandona, la bota. ¿Esto es amor real? A veces por la televisión vi que una señora está muy enferma y no puede caminar, ni puede pararse, pero su esposo la lleva cargada en su espalda. Me sorprendí, aunque es un incrédulo, ama tanto a su esposa. Su esposa no puede moverse nada, pero él siempre quiere ayudarla. Es un hombre muy amoroso, tiene real amor. Hacia el amor real debe haber evidencia. Veamos un momento San Juan capítulo 14. Busquemos San Juan capítulo 14. Capítulo 14, San Juan, versículo 15. 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También veamos versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los mandamientos indica la palabra de Dios. Guardar los mandamientos de Dios es una evidencia de que le amamos. El Señor nos amó y nos salvó hasta su muerte. Obedeció hasta la muerte. Entonces, ¿con qué evidencia podemos mostrar que amamos al Señor? Guardando la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Entre todos los hijos, hay los hijos obedientes y desobedientes. Obviamente, los padres aman a todos, pero ¿a qué hijo ama más que otros? A los hijos obedientes. Si vemos Malaquías capítulo 3, dice así, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los padres aman a los hijos obedientes y que les sirven. Quieren darles más cosas cuando pidan algo, pero si no son obedientes, no les quieren dar nada. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Entre los hijos de Dios que son salvos, Dios ama más a los hijos obedientes. Dios les ama más que otros. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Dios ama más a los que le aman y se manifiesta a ellos. ¿Qué significa me manifestaré a él? Significa que Dios tiene comunión con esa persona que le ama al Señor. El esposo conoce a la esposa y ella también lo conoce. Cuando están enamorados entre dos, se van conociendo el uno al otro y se estiman el uno al otro, y el amor entre ellos se va madurando y creciendo. Primero nosotros entendimos el amor de la salvación. Primero solo entendimos el amor de la salvación. Y después, el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Si uno ama a Dios, Dios le ayuda para que conozca más a Dios. Yo conozco al Señor y Él me conoce y lo voy conociendo más al Señor. ¿Qué significa esto? Significa que tener comunión personal con el Señor. Uno dice que conoce a alguien, pero solo sabe su nombre y no sabe su nombre y sus características. Entonces, ¿puede decir que realmente lo conoce? Alguien dijo, conocer la cara de una persona. Esto es que tiene que conocer a K y también a Ra. Es un chiste. Dice que conocer la cara de uno, hay que conocer a K y también a Ra. Es decir, cuando dice que conoce a alguien, tiene que conocer la cara y también hasta la personalidad. Así puede decir que lo conoce realmente. Dios se manifiesta al que le ama. Si no tenemos amor de Dios, entonces, aunque leamos la Biblia, no la entendemos bien. Por la vida, podemos ir conociendo más a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo. Cuanto más conozca a Dios, nuestra fe crece más. Pero no solamente tenemos que conocer al Señor solo por conocimiento, sino tenemos que conocerlo personificándolo. Entonces podemos tener comunión verdadera con Él. Cuando se une entre dos corazones verdaderos, pueden tener comunión. Pero uno tiene corazón verdadero y el otro no lo tiene. Entonces jamás entre estos dos pueden tener comunión verdadera. Cuando se une entre dos corazones verdaderos, pueden tener la comunión entre dos. El amor humano es un amor imperfecto. Fácilmente ama a alguien, pero se desenamora rápidamente y después hasta le odia. Es un amor muy egoísta. La Biblia dice, el amor no busca lo suyo, pero el amor humano es muy egoísta. También dice, versículo 23, Juan capítulo 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquí también explica sobre el amor. El que me ama, mi palabra guardará. El que ama al Señor guarda su palabra. Y mi Padre le amará. Jesús dijo que si le ama, Dios Padre también le amará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué lugar sería la morada que sale aquí? Es el cielo eterno. La gente quiere vivir eternamente con los que aman, ¿cierto? Quiero decirle algo. Entre matrimonio, los que viven separados por mucho tiempo, por el trabajo o por la educación de sus hijos, yo digo que esto está mal. No es correcto. Porque por muchos años viven separados. Entonces, ¿para qué se casaron? Si van a vivir así separados. Bueno, la gente quiere vivir con sus amados. Así también Dios. Yo le amaré y me manifestaré a él. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El cielo es una morada que el Señor preparó para vivir con sus amados para siempre.
Veamos versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Qué tal esta palabra? Aunque escuchen la palabra, pero dicen, es difícil de obedecer. Tengo que sufrir, tengo que sacrificarme. Muy duro. También yo tengo mi inconveniente, así que no puedo vivir según la palabra. Así dan muchos pretextos. En el amor no hay pretexto. Aunque digamos que amamos al Señor, pero si no guardamos la palabra, entonces solo lo estaríamos diciendo de boca. Una mentira sería. Pero el Señor conoce bien nuestro corazón. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Obedecer a la palabra es amar a Dios y amar a Jesús, quien nos salvó. Es una evidencia de que amar al Señor. Entonces, desobedecer es no amar al Señor. ¿No es así? No obedecen a la palabra y dicen con su boca, sí Señor, tú sabes que te amo. Es una mentira. Señor sabe todo esto. Sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dirá, tu amor es falso. ¿Cuándo me amaste? ¿Y cuándo me amaste? ¿Cómo me amaste? Dime. El Señor quiere confirmar si nuestro amor es verdadero o no. El verdadero amor es un amor de actuar. Si vemos 1 Juan capítulo 5:3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y dice, sus mandamientos no son gravosos. El Señor no manda que hagamos lo que no podemos hacer. Por eso no son gravosos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Busquemos Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Versículo desde 31. De 31. De 31. Voy a leer. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Dios dio al profeta Ezequiel así. Cuando Ezequiel predicaba la palabra de Dios, y el pueblo de Dios se reunía y la escuchaba. Vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Si escuchar bien la palabra, algunos siempre dicen, amén y amén, escuchando la palabra. Pero solo hasta ahí, dice amén, luego se aparta, se olvida de la palabra. Oirán tus palabras y no las pondrá por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y lee el corazón de ellos, anda en pos de su avaricia. Todo puede amar de boca. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos
anda en pos de su avaricia. Y aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermosos de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes de Japón había un salvo que se llama Uchimura Gancho. Era un salvo. Si vemos un libro de él, así está escrito. Yo no voy al cine. Yo no voy al cine porque podría perder su vida en mi vida cristiana. También dice, tampoco voy a la iglesia porque yendo a la iglesia también podría sufrir una pérdida en la iglesia. ¿Qué significa esto? Él decía una iglesia incorrecta. Algunos dicen que él enseñaba que no es necesario la iglesia en nuestra vida cristiana. Pero no es así, sino él hablaba de la iglesia incorrecta. Esa iglesia, ¿qué pasaba? Había un pastor, decía que él hace un show nada más, hablando de la cosa graciosa, la gente se ríe. El pastor, como un actor, solo hablaba. Y los que escuchan la palabra, solo espectadores escuchaban. Él habla bien, canta bien. Habla muy bien, explica muy bien. Ahí termina. Nosotros escuchamos la palabra para divertirnos. En absoluto. Nosotros escuchamos la palabra para obedecerla, ¿cierto? El sermón de hoy era muy bueno. El sermón de hoy no era tan bueno. ¿Escuchar la palabra para calificar el sermón? Aunque un predicador predique bien o no, al escuchar la palabra hay que obedecerla, ¿cierto? Si no obedece, entonces, ¿para qué sirve la palabra? ¿Para qué escuchar la palabra? Por eso Uchimura Gancho dijo que podría pasar que el predicador hace un show como un teatro, como un actor. Los que escuchan la palabra, el sermón, pueden ser solo como espectadores. También si uno canta una alabanza, al escucharla, solo dicen, canta bien, una alabanza hermosa, pero no importa cómo es la letra. Es verdad, la letra de los himnos es muy buena, ¿cierto? Ustedes, cuando escuchan los himnos o cuando los cantan, ¿los escuchan meditando la letra? Debemos hacer así. Yo te amo más que antes. Alto. ¿Cuánto tú me amaste? Los cristianos salvos primero hicieron poemas con los que entendieron en su corazón. Y luego otras personas pusieron melodía a estos poemas. La mayoría de los himnos fueron hechos de esta manera. Por eso, en la parte de arriba de la página de himno es escrito el nombre del que hizo la letra y la melodía. El contenido de la letra es muy muy buena. Cuando uno canta un himno, mi deseo carnal que me lleva a este mundo ya desapareció hace mucho tiempo. Entonces el Señor le dirá, alto, ¿cuándo desapareció su deseo carnal? Aún hasta tu garganta está lleno de la avaricia de este mundo. Mi deseo carnal ya desapareció. ¿Cuándo desapareció? Su deseo carnal todavía lo tienes. Por eso, si vemos Salmos capítulo 33, 1 dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Tenemos que cantar la alabanza de corazón honesto, no con mentira. También Dios escucha solo la oración de corazón y la oración honesta. Algunos oran hablando tanto, hablan muy bien, repitiendo mucha oración. ¿Esto es orar? Aunque no hablan tanto, no hablan mucho con su boca, sino solo dicen en su corazón, Señor, mi Padre, igual Dios escucha esa oración. Dios solo escucha la oración de corazón. La alabanza honesta y la oración honesta. También algunos dan un buen testimonio, a pesar de que su vida está desordenada. Hace un tiempo atrás había una hermana que daba un buen testimonio. Ella hablaba muy muy bien,
Por eso muchas iglesias le invitaban para que diera su testimonio. Pero luego todos se dieron cuenta de que ella tenía una vida desordenada. Todos se decepcionaron de ella. El testimonio y la vida real deben ser iguales, ¿cierto? La oración también no debe terminar solo con amén. Aquí dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Al escuchar la palabra del profeta, solo dicen, él canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, sabrán que hubo profeta entre ellos. Aunque el profeta predicaba la palabra de Dios, solo decían, canta bien, habla bien, y se olvidaban. Y cuando ellos vinieren, es decir, cuando la palabra se cumple, ahí dice, la palabra de esa profecía era verdadera, pero yo no lo obedecí. Los discípulos tampoco entendieron bien la palabra que Jesús les enseñaba. Solo les seguían para tener un puesto cuando él fuera el rey. Luego entendieron la palabra que escucharon. La Biblia dice, ellos entendieron las palabras que escuchaban después de que Jesús resucitó. Obviamente, después de ser salvo, puede ir entendiendo la palabra poco a poco. Los que no son salvos no pueden entender la palabra, aunque escuchen mucha palabra, porque en ellos no tiene el Espíritu Santo. Al ser salvo, el amor de Dios se cumplió en nosotros y entendimos ese amor. Si vemos Romanos capítulo 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios nos derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Un himno canta así: el fuego del amor llegó a mi corazón, me llegó el Espíritu Santo, le glorificaré. El Espíritu Santo sembró el amor de Dios en nuestros corazones. La vida cristiana es el resultado del amor. Vivimos siendo llamados por el amor. Esto es muy importante. Si vemos San Lucas capítulo 6, 46, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Señor, en la letra china, significa el rey o el amo. También se dice que la palabra Señor tiene un significado de que lleva algo en su cabeza. Lleva algo en su cabeza. Jesús es la cabeza de los salvos, ¿sí o no? Entonces, somos el cuerpo del Señor. El cuerpo tiene que obedecer a su cabeza, ¿cierto? Uno dice, Señor, ¿qué significa? Está diciendo que, Señor, tú eres mi cabeza, por eso te obedeceré. Pero, ¿por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces está mintiendo, aunque diga Señor. También busquemos Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 6. San Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. Profeta Isaías dijo, este pueblo de labios me honra. Con su boca dicen, mi Padre Santo y glorioso, mi Padre Santo, así hablan bien con su boca. Pero más su corazón está lejos de mí. Su corazón está muy lejos de Dios. Su corazón está en este mundo, en otro lado. Esa es la hipocresía.
Esto no es una vida cristiana real. El Señor no nos amó solo con su boca, sino abandonó su vida por nosotros. Por eso somos salvos. Si no fuera ese amor, ¿cómo podríamos ser salvos? Si entendimos ese amor, entonces fuimos cautivados por ese amor. El Espíritu Santo derramó ese amor en nuestro corazón. Por eso ahora tenemos el corazón de amar a Dios y obedecer a Él. Pero realmente tenemos que mostrar ese amor por nuestra vida. Esto Dios nos exige. Dios quiere confirmar si de verdad le amamos y cuánto le amamos por nuestra vida. Entonces, ¿ustedes cómo van a vivir? Dios conoce nuestro corazón. Por eso, el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Ese es primero. Si no lo guardamos, entonces solo le estamos amando de boca nada más. Cuán triste estaría el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto y todavía sigue amándonos mucho, todavía. Busquemos San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. 13, versículo 34, 35. 34, 35. Leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos con los otros. Eso dio un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué dio un mandamiento nuevo? El mandamiento antiguo son los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. El Antiguo Testamento mandamiento también era sobre el amor. Si se divide los 10 mandamientos en dos, sería así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos también es sobre amor. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus almas, y a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo significa todas las personas. El que ama a Dios tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Cuando su prójimo sufre hambre, pensando que en uno mismo sufre hambre, le ayuda con la comida. Y cuando su prójimo sufre desnudez, le da su ropa. Así tiene que amarle como a sí mismo. Los que no son salvos, ¿podrán amar así? No pueden. ¿Por qué? Primero, no pueden amar a Dios con todo tu corazón. No puede amarlo, sino solo quiere aprovechar a Dios para su beneficio. Al entender que Dios le ama con todo tu corazón, con toda su alma, ahí puede amarlo con todo su corazón a Dios. Y también puede amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Eso quiere decir que entre los hermanos de la iglesia tiene que amarse. Los salvos amen a los que no son salvos. Pero esto no es amarse unos a otros. Es un amor unilateral. Es decir, es solo compadecerse de ellos. Pero después de ser salvo, entre los salvos pueden amarse unos a otros. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, ¿cuánto tenemos que amar a otros? Como yo os he amado, es decir, como el Señor nos amó. Sabemos bien que cuando el Señor nos amó, como Él nos amó, tenemos que amar a otros hermanos. ¿Podríamos amarlos así? Debemos amarlos así. ¿No puede? Entonces, el Señor nos habría mandado lo que no podemos hacer. Sí podemos, así tenemos que amar. Ese es el resultado de que entendimos el amor de Dios. Por lo tanto, el que ama al Señor, ama a los hermanos. El que ama al Señor, guarda su palabra. Y el que guarda la palabra, ama a los hermanos.
¿Cuánto? Como Dios le ama. Si podemos esto, si no podemos esto, entonces poco a poco tenemos que practicarlo, poco a poco. Si practicamos esto, entonces el amor a otros se madura y se profundiza poco a poco. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor a los unos con los otros. ¿Cómo otras personas conocerán que somos los discípulos de Jesús? Viendo que nosotros nos amamos unos a otros, dirán, a ellos son discípulos de Cristo. Entonces ellos también quieran ser el discípulo de Jesús. Yo también podré vivir como ellos. ¿Cómo ellos podrán amarse los unos a otros? Ellos de verdad, los discípulos de Cristo. Entonces ellos también después escuchan la palabra y serán salvos. ¿Qué tenemos que mostrar a los que no son salvos? Dice que son salvos, pero entre ellos siempre discuten, pelean por las cosas pequeñas. Entonces, los demás nos dirán así. Dice que tiene amor, son mentirosos. También dice que creen en Dios, solo lo creen con su boca. Siempre pelean, aunque dicen que creen en Dios, son mentirosos, no son discípulos de Cristo, así dirán. También busquemos Saduán capítulo 13, versículo 13. Desde 13 voy a leer. Vosotros me amáis, maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí sale una historia que Jesús hizo un día antes de morir. Fue la última cena. Después de comer, Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Se han visto el cuadro que Jesús lavó los pies de sus discípulos, doblando su rodilla ante ellos? ¿Se han visto este cuadro? Yo voy a colgar este cuadro en la planta baja. Si lo desean, pueden comprarlo. Si lo desean, pueden pedir al diácono Kim o al pastor U. Es muy barato y también un buen cuadro. Cuando yo vi este cuadro en Japón, de verdad quería llorar. ¿Quién es Jesús? Eres creador y Dios mismo. Eres rey de los reyes, rey de gloria. Y los discípulos todavía no eran salvos. ¿Por qué? Pasó esto antes de morir, antes de que Jesús muriera. Sin embargo, Jesús lavó los pies, hasta los pies de Judas Iscariote, doblando sus rodillas ante él. En ese entonces, ¿quién lavaba los pies de otros doblando rodillas? El siervo. Era el trabajo de los siervos. En aquel tiempo, la calle no estaba asfaltada como hoy en día. En la calle había muchos polvos, además no había zapatos buenos como los que tenemos ahora, solo usaba sandalias. Entonces, andando todo el día en la calle, sus pies se mezclaban con polvo y sudor y olían mal. Entonces, al llegar a la casa, primero el siervo lavaba los pies de su amo con agua y luego secaba con la toalla que estaba en su cintura. Era el trabajo de siervo. Filipenses capítulo dice así, que tenga el sentir que Jesús tenía. Jesús vivía como el siervo. Dios mismo vino a este mundo y vivía como siervo. ¿Cómo puede ser más humillado que esto? Porque ejemplo os he dado, para que yo, como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Cuando yo recién empecé a pastorear en mi iglesia había muchos jóvenes. Yo también era joven, ¿por qué? Eso era antes de que yo me case. 7 años antes de casarme. Un día, yo hice una reunión con los jóvenes hasta muy tarde y no los dejé irse. Les lavaba los pies de todos. Quería hacerlo, por eso una vez hice esto. Pero lavar los pies no indica solamente lavarlos físicamente, sino también cubrir y perdonar sus errores, los unos a los otros como siervos. Si vemos Gálatas capítulo 5:13 dice: hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. También Lucas 22 dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Los siervos sirven a su amo y preguntan: ¿qué le traigo? ¿Qué necesita? Ordene mi amo. El Señor dijo que Él es el que sirve. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a este mundo para servir y para dar su vida en rescate. Nosotros tenemos que tener este corazón de Jesús, pero siempre queremos ser superior que otro y queremos ser servido y juzgamos a otro. Pero esto no es el corazón de Jesús. Por ejemplo, os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos salvó y al mismo tiempo nos mostró el ejemplo de la vida cristiana. Nosotros, primero, apóstol Pablo, primero ha imitado la vida de Jesús y nos ha dicho que tenemos que imitar la vida de Jesús. Por eso, nosotros tenemos que cubrir los puntos débiles y perdonar los pecados de otros, como el siervo lava los pies de su amo. Como Jesús lavaba los pies de los discípulos. Esa es la vida imitando al Señor. La Biblia dice que tenemos que vivir así, pero nuestro cuerpo no quiere esto. ¿Quién soy yo? Así uno mismo se enaltece, se alza a sí mismo. Si vemos 1 Pedro capítulo 1, 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Cuando escuchamos y entendimos el Evangelio, obedecimos a la verdad. En este momento nuestros espíritus fueron purificados y fuimos salvos. Aquí dice: para el amor fraternal no fingido. El que tiene espíritus purificados tiene amor fraternal no fingido. El amor también puede ser un amor fingido, un amor egoísta. Si me acerco a esa persona, ¿qué beneficio podría obtener? Así calcula. Si no calcula sus beneficios, entonces esto no es el amor verdadero, sino es un amor fingido. La Biblia dice: el amor sea sin fingimiento. Para el amor fraternal no fingido. Los salvos, primero, tienen amor en su corazón. No sé, hay que amarnos unos a otros. Amamos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Con qué corazón tenemos que amar a otros? De corazón puro y entrañable, caliente. Dios nos ha mandado así. Nos ha mandado esto. Si vemos Romanos capítulo 12, 9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Amamos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. Y amamos los unos a otros con amor fraternal.
en cuanto a Allah, prefiriéndoos los unos a los otros. No hay que querer ser honrado, sino primero tiene que honrar a otras personas. En cuanto a Allah, prefiriéndoos los unos a los otros, como el siervo sirve a su amo. Así es el corazón de Cristo. Él vivía de esta manera. Pero nosotros, ¿quiénes somos? ¿Por qué no queremos hacer esto? Y también, si vemos Romanos capítulo 15, 7 dice, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibió los unos a los otros. Eso significa que nos perdonamos los unos a los otros. Por eso, en Colosenses capítulo 3, 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El Señor perdonó a unos pecadores como nosotros. Pero nosotros, si no nos gusta algo de otro, decimos que se alea de nosotros y ni queríamos llevarlos bien con ellos. Pero si queremos acercarnos a los que nos cae bien, esto no es amor de Cristo. Aunque Jesús sabe bien que Judas le va a vender, pero hasta el fin lo amó. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él amó a Judas hasta el fin, pero Judas rechazó ese amor hasta el fin. Al principio yo no entendía esto, pero ahora entiendo. Él hizo así para mostrar un ejemplo. Él amó a Judas hasta el fin. Por eso, la gracia más maravillosa que nos dio es el amor. Por eso, si vemos 1 Corintios 12, sale muchos tipos de dones, don de sabiduría, don de ciencia, don de lengua, don de sanidades, etc. Pero dice, procurad pues los dones mayores. El don mayor es el amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No tengo amor, nada soy. El amor es el mayor don. Donde hay amor, hay la vida. Donde hay la vida, hay el amor. El amor es el carácter de Cristo. 1 Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor. Es el capítulo del amor. O sea, este capítulo explica cómo es el corazón de Cristo. Cómo es el carácter de Cristo. Por eso si vemos 1 Corintios capítulo 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre de lo que era de niño. Esto fue la confesión del apóstol Pablo. Cuando se perfecciona el amor, que es el carácter de Cristo en su vida, entonces puede ser un adulto de la fe. Pero algunos todavía fácilmente juzgan a otros, hablan mal de otros. ¿Cuándo van a crecer? ¿Y cuándo van a madurarse? Cuando los padres ven que sus hijos actúan como niños, les dicen, ¿cuándo madurarán? ¿Cuándo madurarán? Tenemos que ser más serios, por favor. No tenemos que ser bromistas. Si se forma poco a poco el carácter de Cristo en nosotros, entonces no hablaríamos sin cuidado. Y nos amaríamos y nos perdonaríamos los unos a otros como el Señor nos ha hecho. Debemos estar llenos de amor. Esto es algo más valioso en este mundo. Si no tiene amor, entonces, aunque tenga muchas cosas, no tiene que presumir de nada. Porque la Biblia dice, si no hay amor, todas las cosas no sirven de nada. Hoy les predico hasta aquí. Cada vez que aprendamos la palabra, tenemos que reflexionarnos de nosotros mismos. Por eso, vamos a orar para que el amor del Señor se cumpla en nosotros y en nuestro corazón. Y vamos a vivir practicando ese amor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, cuando éramos pecadores y enemigos por nuestras maldades,
El Señor murió por nuestros pecados con su gran amor y los perdonó eternamente con su sangre preciosa. Te damos gracias por tu gran gracia y tu gran amor. Fuimos salvos por tu amor y ahora te amamos a ti, Señor. Sostén nuestro corazón para que podamos vivir amando al Señor, obedeciendo a la palabra y amando a los hermanos. Y para que también podamos vivir para tu verdad y para tu gloria por el resto de nuestras vidas. Y guíanos para que podamos vivir siendo llevados por tu amor hasta la muerte. Y haz que manifestemos a los demás que somos discípulos por medio de nuestras vidas, amándonos los unos a los otros como el Señor nos amó. Te pedimos que guíes el resto de nuestras vidas con tu palabra. En nombre de Jesús hemos orado. Amén.